Entonces P, entonces Q, I, S, O, R, I, S, O, R, y luego I, R, entonces no Q, I, R, no Q, eso cierra todo el corchete, y esto entonces es SOT. A ver, como se tienen puros is, como digamos, es como que no hay tanto problema por el orden o como por distribuir, entonces vamos a empezar, digamos, por acá. Tenemos P y bueno, que entonces entonces tenemos Q. Entonces, digamos, todo esto se convierte en Q, o sea, digamos, entonces toda esta parte P y entonces Q, digamos, se convierte en Q. Luego tenemos, como tenemos S o R, y luego R, entonces no Q, entonces como que la Q se muere. Tenemos dos. S, O, R. El O como que siempre es verdad, o sea, es como decir, o yo soy Mauricio, o yo soy una cabra, o yo soy mi computador, o sea, pues sí, no, o sea, al menos alguna, o sea, puedes poner cualquier porquería mientras como que tengas algo verdadero. Y R, entonces no Q, entonces tenemos R, entonces como que eso mata Q, eso mata Q. Y entonces tenemos S, queda S, queda S y le puedes añadir cualquier otra cosa. O cualquier cosa, ¿no? Digamos, por eso es verdadero. O sea, de hecho, ahí podría decir entonces S o T o Z o lo que sea. Esa es la idea. Aunque, si les soy honesto, no me acuerdo qué diablos es la regla del silogismo disyuntivo. No me acuerdo. Ese tipo de cosas como que no me las aprendí. Bueno, espero que eso más o menos resuelva la duda, o más que resolverlo, como que primero convéncete de que efectivamente todo eso es verdadero, y ya una vez que te dices, no, pues sí es verdadero, por esto y por esto, pues igual y más o menos puedes ir viendo por qué es cierto. O sea, qué pasos más o menos se siguen, o al menos cuáles no pueden ser. Formato del quiz, sino que ¿cómo lo digo? Más bien ahí es como que en donde tienes que reconocer que, o sea, como que se parecen las cosas, o sea, como que tienen la misma forma, o sea, no se trata, o sea, creo que no es buena forma de analizar las cosas como lo tengo que poner en el formato del quiz, sino que literalmente piénsalo en términos de lógica, o sea, por ejemplo, a ver, sí. Por ejemplo, o sea, sabemos que, o sea, se definió que modus ponens tienes P flechita Q, entonces como que esto te da Q. O sea, pero P no tiene que ser literalmente P, puede ser cualquier otra cosa, o sea, como como que sí quiero hacer mucho énfasis en esto, no se me está poniendo las palabras para.
Por ejemplo, no sé si alguien se acuerda o me hizo caso o no, de aquella pequeña demostración que les puse de cómo se prueba que A por cero es cero y todo ese show. O sea, si se acuerdan, en esa demostración como que en ningún momento se apela a la noción intuitiva de qué es un número y de la multiplicación que nos enseñaron en la secundaria, sino simplemente a reglas que tienen, reglas de manipulación de símbolos. Digamos, aquí es lo mismo, incluso aquí es todavía más claro en lógica, que no se trata de... O sea, que el modus ponens, así como está, funciona para cualquier fórmula bien formada, por ejemplo, sea P, sea Q o sea algo bastante grande. Y sí, o sea, como que sí se trata bastante de reconocer las formas. O sea, sí, efectivamente, para llegar a eso, o sea, como para tener esa habilidad se requiere bastante, mucho más que un curso en línea de un verano, o sea, se requieren materias enteras de semestre, pero pues bueno, o sea, nunca he estado ahí para aprender, pero sí, como que sí quisiera insistir en que no es tanto que se la aprendan o que tenga una forma, o sea, sino como que tengo ciertas reglas, entonces pues cómo puedo jugar con ellas, no sé si... sí, es que esta última está muy larga, o sea, de hecho cuando la vi, lo último que se me hubiera ocurrido era ponerme a checar como de verdad todas las combinaciones, pero como que como que siempre hay que ir reconociendo como lo más que se puede, o sea, como ves el problema y de todo esto que estoy viendo, a qué se parece, qué es lo primero que puedo hacer, esto lo puedo simplificar y luego con eso que tengo, qué más puedo hacer, es como más o menos va por ahí. Por ejemplo, en ese ejercicio gigantesco, digo, no lo veo completo, pero hay lo que era P y P entonces Q, ¿no? Y se seguía I y no sé qué otras cosas. O sea, como que lo primero que en este, por ejemplo, es importante darse cuenta es que hay puros Is. Entonces, como que el orden no importa. Eso ya te da cierta comodidad. O sea, ya una vez que te das cuenta que puedes empezar por donde sea, ¿qué es lo más reconocible? Es esta parte. Uy, perdón. Esta cosa, o sea, es modus ponens, tal cual. O sea, todo esto se vuelve Q. Y luego, ya tienes aquí Q. Y luego, por ejemplo, acá hay otra cosa que decía Q, luego R, entonces no Q, y luego acá había algo que era S o R. Entonces, S o R, digamos, o sea, tienes S y tienes R como que vivas independientemente. Tienes que R, entonces no Q, tienes que Q y no Q, entonces como que esto se va. O sea, pero como que vas cachito a cachito reconociendo lo que puedas, no se trata tanto... O sea, incluso mi sugerencia inicial es ignora los nombres y los pasos que te da el quiz, o sea, insisto, yo ni siquiera sé qué diablos es el silogismo disyuntivo, o sea, no sé y no voy a checar a menos que me atore, pero creo que sin ubicar todas esas pequeñas reglitas, como que la idea de por qué es válido, pues ahí está, ¿no? O sea, como que ya lo que les decía, primero el I, no hay orden. Aquí está modus ponens, eso se vuelve Q, acá tienes el no Q, se muere Q, y al final, o sea, después de hacer todo eso, te queda S, y literalmente, intuitivamente, que no es lo mejor, pero intuitivamente, si ya tienes S, pues ponle lo que sea, o T, o W, o Z, y es válido. Es como una mezcla ahí entre reconocer las cosas. En todo caso, si te sientes más cómodo, como haciendo las cosas mucho más ordenada y con nombres, seguramente hay un montón de libros de lógica, probablemente un poco más difíciles que el material de este curso, pero se puede, pues. Pero sí, o sea, sí no es... Y por ejemplo, también como que cierta...
intuiciones, o sea, por ejemplo, ahorita estaba viendo rápido las respuestas del quiz, hay unas que como que no tienen sentido, o sea, como que ves que tienes, ves a qué quieres llegar y hay pasos que dices, ¿eso qué? O sea, es como que no se puede necesitar. Sí, efectivamente, para desarrollar esas intuiciones hay que estar mucho más familiarizado con el tema y haber hecho muchos más ejercicios, Sí. pero se puede, o sea, sí siento que Y aparte, se puede. yo supongo que la persona que hizo el quiz no es el que va a hacer el examen de admisión. Sí, y también, además, esa es otra historia, que probablemente o sea, el examen de admisión No se parezca. no se parezca mucho a esto, más bien alguien hizo el material de este propedéutico, ese alguien le va a decir a otro alguien, oye, para el examen de admisión se supone examen lógica, haz tú el examen, o sea, es como que no se queden tanto como Con esto. es que si venía en el material, es que si venía en el quiz, eso no les va a ayudar mucho, más bien como que sientan que sí le agarraron al tema, independientemente de, es que la 7 del quiz no me salió porque dudo que en el examen venga algo así. Sí, ¿no? Sí, pues sí, o sea, probablemente lo hacen personas distintas, etc. Y a ver, dice, es el cerrado 03. Ajá. ¿Qué es B? Ves cerrado por la derecha, Por la izquierda. por la izquierda 2, 2, 7. 2,7 y abierto. ¿Cómo? Este- Igual a los reales, no. supongo. Ah, Y le piden A menos B y B menos A. ¿en serio? Sí. A mí me dice A y B, A o B y A complemento. Bueno, en lo que él escribió, A ver. dice que le piden A menos B y B menos A. Es que es el 10 y el 11. Es que, mira, ya, ok. Entonces, él dice que la 11, ok. Entonces, es la diferencia simétrica, se llama esta cosa. Entonces, la 11, ¿no? Quedamos. A menos B. Las dos, A menos B y B menos A. Sí, bueno, es que la diferencia simétrica es la unión de sus por si no sabían, no viene en las notas, no me acuerdo, esta cosa se llama diferencia simétrica. Y honestamente, nada más para estar seguros. Pues sí, es que es A menos B, unión B menos A. Y se define como B menos A, A menos A. Entonces, bueno, en este caso, a ver, 0, 3, 2, 7, digo, este tipo de cosas siempre conviene en gráfica. 0, 3, 2, 7, entonces este es A, este es B, A, B, y luego B menos A, es literalmente todo lo que esté en B que no está en A, luego el 3 está en A, entonces está en B menos A, entonces pues es 3,7. Luego A menos B es igual, todo lo que está en A, sin todo lo que está en B, 0,2 abierto, porque Sí. ajá. Es el que está cerrado Y luego A, triangulito B, y la unión de estas cosas es, La que debe decir como la. no, perdón. ¿Y él qué dice que le da? Y tú dices.
Ah, bueno, sí, sí, sí. Ok, sí, estamos igual, ok. Sí, creo que necesito un poco más de espacio. A ver, más espacio. Puedes, igual otra, no sé por qué hoy no quiere. A ver, otra vez. Lo voy a hacer con más espacio porque ya me quedo muy bien. A ver, ¿qué era? Aquí lo estoy. Cero, Estoy viendo el delay. Cero cerrado, ¿no? Ajá. Y luego B. 2,7. ¿En dónde Cerrado estaba? primero. ¿Cerrado? Sí. 2,7 y abierto. A ver. B y vamos a ver. Vamos a pensarlo intuitivamente. Es lo que está en B. En B sin lo que está en B. A ver, entonces, lo que está en B sin lo que está en A. Si esto lo graficamos los dos, entonces, a ver, aquí está 0, 3, cerrado, luego cerrado 2,7 por acá abierto. A ver, todo lo que está en B, creo que me está quedando igual que el otro de ahí. A lo mejor con la recta. Sí, creo que aquí lo importante es Entender que representan los corchetes. o sea, que el 2 pertenece al B. O sea, que esté aquí cerrado significa que el 2 pertenece al B. Si 2 pertenece a B, entonces el 2 tiene que estar en B menos A, ¿no? Pero, a ver, sí, cerrado, 0, ajá, o sea, sí son esos. Sí, nada más que estás haciendo el otro, estás haciendo B menos A. ¿Y cuál queremos? No, queremos los dos. Bueno, sí, o sea, el B menos A. Entonces es el 3 en el que te debes de fijar. Sí, ya. O sea, el AB, no, porque B menos A, o sea, es del 0 al 2. Y le quitamos ese pedacito. Sí, o sea, para encontrar B menos A, como que todo lo que está en B, o sea, del 2 al 3, acá está el 3, o sea, como que si te lo quedas. Pero, ya, perdón, sí, estaba haciendo la segunda ronda. O sea, el AB, que es del 2 al 7, le tengo que quitar del 0 al 3, que me queda. Notemos que el 3 está en A, entonces 3 no puede estar en B menos A. Entonces, por eso B menos A es del 3 abierto al 7. Esa es la idea. A ver esto. Me empiezo a quedar con una. ¿Me puedes dar otro slide? Honestamente no me acuerdo si vimos o si saben, ¿se acuerdan? La diferente de qué es, porque yo creo que no. ¿se acuerdan de la diferencia? Es muy importante porque este ejercicio me empieza a hacer pensar que igual y se les olvidó. Porque no lo vimos. Exacto, digamos, ok, si ya lo vimos, pues esto es simplemente las X en los tales que incluido, y este es sin incluido centrado. Tales que
Que ese es miedo, sí, bueno. Digamos, piénsenlo como que está así la recta, no sé, aquí está, tenemos el punto rojo, y digamos, aquí está A, o sea, como que el paréntesis, o sea, como que apenitas alcanza así como a, o sea, como que la bordearlo, mientras que el corchete como que sí lo toca, o sea, no sé si eso les sirve, pero sí, en teoría... O sea, en teoría, esto de los extremos de los intervalos no es de matemáticas discretas, es como de cálculo, pero pues bueno, si así venía, pues así venía. Porque, por ejemplo, esto también tiene mucho que ver con, ¿se acuerdan de eso, el máximo y el maximal y el supremo? Realmente, digamos, aquí también tiene mucho. Sí, sí. Pienso yo que tiene más sentido hablar de supremos y máximos en estos intervalos que en esas otras cosas tan raras. Porque el supremo pues es claramente B, pero en un caso pertenece y en otro no. Entonces cuando el intervalo es cerrado, el supremo es máximo, pero cuando el intervalo es abierto es nada más un supremo, no hay máximo. Pues más dudas, parece que ya no. Pues bueno, si no hay más dudas aquí la dejamos. Igual, a ver, sean honestos, si hubiera clase la siguiente, ¿vendrían? O sea, porque ya es la última, para también igual recibir dudas o lo que sea. Bueno, pues aquí nos vemos el siguiente martes. Y ya sea la última, entonces también para que igual dudas conceptuales o de algún otro ejercicio, pues aquí las recibimos. Pues bueno, nos vemos entonces. Bye.